Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este tiempo devocional. Bienvenidos a la comunidad contigo. Acompáñenme a orar y vamos a pedir la guía de nuestro Padre Celestial para hoy. Oremos. Papá amado, muchas gracias te damos por este día. Gracias te damos por tu bondad, tu amor, tu cuidado y tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que ahora en esta mañana tú nos hables, Señor, y que nos ayudes a responder en fe a tu palabra, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La anterior semana terminamos con una sección del Evangelio según Mateo. Decíamos al terminar esta sección, la pelota está en nuestra cancha. Y ahora, en la nueva sección de Mateo que comienza en el capítulo 11, que vamos a ver hoy, vamos a ver una serie de respuestas al Mesías, a Jesús. Respuestas de diferentes tipos de personas que con la pelota en su cancha, algunos respondieron positivamente, otros negativamente y otros con duda. La respuesta que vamos a ver hoy a Jesús el Mesías viene en la forma de la siguiente pregunta: ¿eres tú o esperamos a otro? Acompáñenme a ver entonces Mateo capítulo 11, y es el comienzo de una nueva sección en el Evangelio según Mateo, de la tercera sección de este Evangelio. Y vamos a leer los versos del 1 al 6. Mateo 11, 1 al 6. La palabra de Dios dice así: Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel de las obras del Mesías, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? Jesús les respondió: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. En el relato de Mateo se nos dice en el capítulo 4, versículo 12, que Juan el Bautista había sido encarcelado. Entonces, desde la cárcel, Juan oía acerca de todos los milagros que ocurrieron en los capítulos 8 y 9 del Evangelio según Mateo. Ahora, si recuerdan, estos milagros tenían un propósito: demostrar que verdaderamente el reino de los cielos se había acercado y demostrar que verdaderamente Jesús es el Mesías, el Rey prometido. Estos milagros eran las obras del Mesías que Isaías había profetizado. Acompáñenme por un momento a ver Isaías capítulo 35 y vamos a ver los versos 5 y 6. Dice: entonces se abrirán los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo. Pero faltaba algo. En los versos más adelante, en el verso 10 de Isaías 35, dice: volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán y huirán de la tristeza y el gemido. Isaías habló de estas obras del Mesías que Jesús estaba realizando, que hemos visto realizadas en los capítulos 8 y 9. Pero Isaías también habló acerca del regreso de los rescatados, es decir, de libertad a los cautivos. Isaías habló de un fin definitivo al exilio, pero Juan estaba en la cárcel. Los romanos seguían oprimiendo al pueblo. El Mesías no estaba gobernando al mundo entero. Entonces, así surge la duda de Juan el Bautista: ¿eres tú o esperamos a otro? Y para entender la duda de Juan el Bautista, imaginemos lo siguiente.
Imagina a un prisionero de guerra en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Y de repente, en junio de 1944, este prisionero desde la cárcel escucha que los aliados desembarcaron en las playas de Normandía. Los aliados llegaron para poner fin a la guerra y así comenzar con la liberación de Francia, asegurando la victoria final en la guerra. Ahora, el prisionero escucha esa noticia y dice: ha llegado la victoria, pero un ratito, yo sigo en la cárcel. ¿Llegó entonces la victoria o sigo esperando? Y la respuesta a esta pregunta es sí, llegó la victoria. Y también sí, sigue esperando. El día D, el 6 de junio de 1944, aseguró a los aliados la victoria final. Después de esta gran victoria, sí, se siguieron peleando algunas batallas, en una guerra ya ganada, hasta que finalmente el 8 de mayo de 1945, Alemania rindió incondicionalmente sus fuerzas armadas y cesaron todas las operaciones de combate. Juan el Bautista, al igual que muchos judíos, esperaban que llegue el Mesías y acabe de una vez y por todas con todos sus enemigos, que juzgue a las naciones y que instituya inmediatamente un reino de paz y justicia. Igual que aquel prisionero del ejemplo que les acabo de dar, este prisionero podría esperar que el día D represente la liberación inmediata de los presos. Sin embargo, esto no ocurrió sino más adelante, a pesar que la victoria ya se había ganado en aquel día. El Mesías había llegado. Sus obras eran evidentes, tal como las había anunciado el profeta Isaías. Pero ¿por qué Juan seguía en la cárcel? ¿Por qué, aunque el reino de los cielos se había acercado, por qué el imperio romano seguía en el poder? ¿Por qué seguía habiendo sufrimientos y el Mesías ya estaba acá? Y es que el rey, el Mesías, vino primero, como dice en la respuesta de Jesús en el versículo 4, a anunciar el Evangelio, a anunciar las buenas nuevas. El Mesías vino primero con un mensaje de reconciliación, con el Evangelio de las buenas nuevas del reino. El Mesías, como había sido anunciado por el profeta Isaías, iba a entregar su vida por los pecadores, iba a recibir sobre sí mismo la ira de Dios. El Mesías ganó la victoria, así como ocurrió en el día D de la Segunda Guerra Mundial. Y después de esta victoria, el Mesías resucitó, ascendió a los cielos, inaugurando una era donde ahora las puertas del reino están abiertas y donde por la fe en Jesús podemos disfrutar de bendiciones espirituales. Aunque todavía vivimos en un mundo caído y donde nuestro enemigo, aunque derrotado, patalea todavía en el suelo, peleando una guerra para él ya perdida. Pero Jesús el Mesías volverá un día y reunirá consigo a todos nosotros, a su iglesia, juzgará a la humanidad y será entonces que el reino de los cielos será perfeccionado y consumado. Ahí finalmente cesarán todas las operaciones de combate y el enemigo y sus tropas serán todos ellos echados al lago de fuego. Entonces, ¿cómo responderíamos a Juan el Bautista? ¿Es Jesús el Mesías o esperamos a otro? Sí, Jesús es el Mesías y con su vida, muerte y resurrección, Él obtuvo la victoria, Él ganó la victoria. Pero a la vez seguimos esperando. No seguimos esperando a otro Mesías, ¿no? Sino que esperamos a Jesús mismo, que volverá y pondrá fin cuando vuelva a la maldad, al sufrimiento y al pecado. Y mientras esperamos,
Escuchemos las palabras de Jesús para Juan el Bautista, que también son para nosotros. En el versículo 6 de Mateo 11 dice: Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. O como dice la versión de la Biblia Reina Valera del 60, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Cuando uno piensa que Jesús vino para que en esta vida tengamos sanidad, prosperidad y riqueza plenas, cuando uno piensa que como el Mesías vino, entonces deberíamos ya ser libres del sufrimiento, ya ser libres de la aflicción, entonces esta persona hallará tropiezo en el Mesías. Porque inevitablemente, mientras viva en este mundo caído, toda persona sufrirá enfermedad, toda persona sufrirá aflicción y muerte. Cuando comenzó la pandemia, tristemente oí decir a algunos cristianos que el COVID no entraría en sus casas porque eran cristianos. ¿Saben? Ahora estoy haciendo esta transmisión en vivo, recuperándome del COVID, mucho mejor, gracias a Dios, gracias a la infinita gracia del Señor, su gracia inmerecida, su gran misericordia, su gran bondad. Pero si yo esperara que por ser cristiano nunca me voy a enfermar o nunca voy a sufrir, entonces mi gozo sería muy pequeño, porque mi gozo no tendría un sólido fundamento. Al más mínimo sufrimiento perdería el gozo y la esperanza. Pero Jesús dijo: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado significa dichoso, feliz, gozoso. Así de dichoso es aquel que no haya tropiezo en Jesús. Porque si entendemos que Jesús ya obtuvo la victoria final al pagar en la cruz, la paga por el pecado y al resucitar al tercer día, entonces podemos esperar pacientemente y con un gozo sólido y firme. Podemos ser dichosos en Jesús en esta vida, aunque suframos. ¿Por qué? Porque nuestro futuro está asegurado. Nos espera un futuro sin sufrimiento, sin enfermedad, sin muerte, cuando Jesús vuelva y el reino sea consumado. Hermanos y hermanas, oremos para que el Señor nos dé gozo hoy, en medio de cualquier cosa por la que estemos pasando, seguros de que Él ya ganó la victoria. El Mesías ha llegado y ha vencido. Y que nos permita nuestro Señor que este gozo nos lleve a perseverar en medio de las aflicciones y sufrimientos de esta vida, mientras esperamos con seguridad la consumación del reino futuro, cuando vuelva nuestro Señor y nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús. Vamos a terminar aquí orando. Papá amado, gracias te damos porque el Mesías ha llegado. Gracias te damos porque Jesús es el Mesías y Él ha obtenido la gran victoria en la cruz. Te damos gracias porque esta gran victoria nos trae libertad, reconciliación, perdón de los pecados, vida eterna y gozo, Señor. Que ese gozo sea evidente en nuestras vidas mientras perseveramos, Señor, mientras esperamos pacientemente, no a otro Mesías, sino a la segunda venida de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús, cuando el reino sea consumado y perfeccionado en una nueva era sin sufrimiento, ni maldad, ni dolor, ni pecado, ni clamor. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a gozarnos y ser dichosos y bienaventurados. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.